9 de la mañana en punto en Colombia. Vamos saludando a aquellos oyentes y espectadores que se van conectando con nosotros. Gracias por estar aquí acompañándonos. Vamos hasta las 10 a.m. con información, música de la verdadera alternativa de la radio y por supuesto invitados. Y es que este 13 de septiembre se va a conmemorar una fecha bastante especial, saludable y muy dulce para los amantes del chocolate, Día Mundial del Chocolate. ¿A ustedes cómo les gusta consumir el chocolate? Bueno, hay muchas formas de hacerlo y es por eso que queremos detenernos a hablar acerca de sus beneficios que para las personas puede traer, tal vez desmentir unos mitos, hablar acerca de las realidades y para ello nos acompaña Geraldine Vargas Salamanca. Ella es nutricionista dietista del Hospital Universitario San Ignacio, también magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Javeriana. La tenemos con nosotros aquí en Revista de la Mañana. Geraldine, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por aceptarla. Bueno, una efeméride que nos encanta disfrutar y que es bueno también contextualizar un poco a quienes están con nosotros conectados. Día Mundial de Chocolate, ¿por qué? Bueno, pues digamos que siempre hay unas fechas especiales, digamos que el chocolate es un alimento que nos ha acompañado por muchos siglos, digamos que se empezó a identificar en la Mesoamérica como pues la primera planta, luego cuando nos vinieron a conquistar se llevó como todo un regalo a Europa, entonces pues ¿por qué no vamos a celebrarle un día a este alimento que nos ha traído tantos beneficios? Claro que sí, y que además se trae consigo una serie de mitos, una serie de realidades que ya en instante vamos a despejar. Entremos a hablar acerca de esos beneficios que trae el hecho de consumir chocolate. Bueno, antes de que empecemos a hablar de los beneficios del chocolate, yo quisiera detenerme un poco en la diferencia entre el chocolate y el cacao. Nosotros tenemos como uno, en realidad es un mito, que pues cuando comemos el chocolate tenemos muchos beneficios, pero el que nos trae el beneficio real es el cacao. El alimento del cacao es un fruto que se da en un árbol, su nombre pues digamos científico se llama Theobroma cacao y ese fruto tiene unas semillas y digamos que su procesamiento tiene muchos, digamos que, fases. Hacen un proceso de fermentación, de secado y de molienda y esto es lo que permite obtener los beneficios. Digamos que en ese proceso hay dos productos principales que salen, que se llama la masa del cacao y la manteca de cacao, que eso digamos que puede ser un poco más usual o más conocido para nosotros en el día a día. Cuando estos productos, tanto la masa del cacao como la manteca del cacao, se mezcla con el azúcar, ahí le llamamos chocolate. Otro que llamamos es, por ejemplo, el chocolate de leche, que aquí es cuando lo mezclamos con leche, por ejemplo, condensada o leche en polvo. Y también digamos que el chocolate blanco también es algo como muy usual para nosotros y este lo mezclamos con, digamos que, endulzantes y derivados de la leche. Entonces, el beneficio principal es el contenido del cacao, más allá del chocolate. Entonces, sí quisiera como que tuviéramos esa diferencia principal, ¿listo? Claro, cuando consumimos, por ejemplo, el chocolate. 9 de la mañana, 4 minutos en Colombia. Estamos en diálogo con Geraldine Vargas Salamanca, nutricionista. Geraldine, usted nos estaba contando, qué pena, se nos fue un momentico la conexión. Retomemos la respuesta, Ah, por vale. favor. Claro, no te ocupes. Estaba contando en la diferencia entre el chocolate y el cacao. No sé si eso alcanzó a quedar claro o lo Sí, retomamos. señora, ahí nos quedó clarísimo. Diferencia entre cacao y chocolate no son lo mismo, son primos hermanos, pero cada uno tiene su proceso. Y entonces usted ya nos estaba entrando como a hablar Perfecto. acerca de los beneficios. Exacto. Entonces los beneficios principales, digamos que es el contenido de micronutrientes como de potasio, magnesio, que nos ayudan un poco a la obtención de energía y a mejorar la salud cardiovascular. Este es el principal beneficio que tiene el cacao, porque tiene beneficios tanto en los vasos sanguíneos, estimula o mantiene como esa elasticidad de los vasos sanguíneos y adicionalmente mejora, digamos que por así decirlo, el estado de ánimo. Ustedes saben que por ejemplo el café tiene cafeína, el cacao tiene un componente que se llama teobromina
y tiene dos beneficios principales, que dura mucho más en el tiempo en comparación a la cafeína y no es tan estimulante como la cafeína. Entonces digamos que para las personas que les da palpitaciones, que empiezan a sentirse un poquito agitadas con la cafeína, no tienen este mismo efecto con el cacao. Otro de los beneficios es que de pronto ustedes han escuchado esas placas de colesterol o de grasa que se pegan a los vasos sanguíneos. Gracias a los efectos antioxidantes que tiene el contenido de polifenoles del cacao, ayuda a disminuir y a eliminar esas placas de grasa que se pegan en los vasos sanguíneos cuando nosotros consumimos o tenemos una dieta inadecuada. Pero realmente esos son los principales beneficios. Y pues también digamos que el efecto en el estado de ánimo. Nosotros nos sentimos un poco más felices, nos sentimos más alerta cuando consumimos el cacao y eso digamos que es un efecto secundario de este consumo. Sí, es, ahorita que usted mencionaba la manteca de cacao, me estaba acordando que las droguerías le venden a uno el labial para uno Para aplicarse, hidratar. para que hidrate y para que no se, por supuesto, se genere como esa ruptura en los labios, sobre todo por estos días en que estamos teniendo viento seco y sol en la capital de la República. Sobre el cacao aquí, mi compañera Carolina Carmona plantea una inquietud que se la quiero transmitir y es justamente acerca de cómo se consume el cacao, de qué forma. Bueno, como les venía comentando, entonces el cacao tiene muchas presentaciones. Ahora en el mercado ustedes pueden encontrar productos que dicen 100% cacao. Entonces hay muchas marcas que ya, digamos, está en polvo. Este es el que les comentaba, la masa del cacao. Entonces que el proceso es fermentación, secado y molienda. Y esa masa del cacao, ustedes ven en la etiqueta y dice 100% cacao. Este es el que más contenido de polifenoles tiene. Entonces uno podría preparar, por ejemplo, su bebida en leche o su bebida en una bebida vegetal, por ejemplo, de almendras, o a veces, digamos que para nosotros es muy común preparar el chocolate en agua. Entonces uno podría prepararlo con, en lugar del chocolate de mesa, hacer el cacao, igual la preparación, o sea, agua, leche o bebida vegetal caliente y para disolver. Este es el que más beneficios tiene, porque es 100% cacao. Digamos que las siguientes presentaciones empieza a disminuir la proporción de cacao en cada uno de los alimentos. Hay unos chocolates que dicen del 70 o 90 o 85% de contenido de cacao. Este es el consumo ideal. Entonces uno podría consumir un cuadrito de estos chocolates porque tienen el mayor porcentaje de cacao y el menor porcentaje de azúcar, que eso es lo que uno busca. Los que son chocolates, por ejemplo, de leche, el dulcecito que uno se come, la chocolatina, esos tienen muy bajo contenido de cacao, entre el 10 y el 12% de cacao, y pues tienen un alto contenido de azúcar. Esos serían como, pues digamos que no tienen tantos beneficios como consumir el mayor porcentaje de cacao. Los podemos encontrar, digamos que en el mercado se consume como chocolate oscuro, chocolate amargo, hay el semi amargo. Esos serían los idealmente que uno debería consumir. Sí, y para allá va otra pregunta y es acerca de mitos, porque también estamos para despejarlos, para resolverlos. Entonces, escuchamos mucho entre los colombianos de a pie que el consumo de chocolate gorda, no es tan saludable en términos del volumen de la persona en peso. ¿Hasta qué punto se tiene previsto que sea una realidad? Y si de no irnos a los excesos se trata, ¿cómo manejarlo? Bueno, realmente pues el problema de la obesidad es una realidad que vivimos en el día a día, ¿sí? Y esto, la principal causa es el consumo elevado de alimentos en general. Pero si uno empieza a evaluar individualmente cada uno de los alimentos, empieza a darse cuenta de varias cosas. Por ejemplo, el chocolate de mesa. Hay familias que usan una pastilla por persona. Esa pastilla pesa aproximadamente 24 o 23 gramos. De esos 23 gramos, 11, bueno, dependiendo de la presentación, 11 o incluso hasta 18 gramos son de azúcar. Entonces miren que si uno empieza a mirar individualmente los casos, el consumo de azúcar empieza a subirse. Para que seamos un poquito más realistas, el sobre de azúcar que uno a veces le echa a las bebidas tiene 5 gramos. O sea que uno en un pocillo de chocolate, si usa una pastilla por persona, estaría usando 2 sobres por bebida,
que eso usualmente uno no lo hace. Usa medio, usa uno por mucho. Entonces, en realidad, digamos que esto sí va favoreciendo que se aumente el consumo de azúcar, por ende el consumo de energía, y esto sí incida en el sobrepeso y la obesidad. Entonces, en realidad, digamos que el beneficio principal es comer el cacao sin azúcar. Ese es digamos que la tarea principal. Claro, si nosotros, para no restringir, porque entonces empezamos, no voy a comer este chocolate, no voy a comer este dulce, y más tarde empiezan un antojo, un apetito y quiero más, entonces eso también, para no restringir del todo, lo que se puede hacer es que sea entre una o máximo 2 veces por semana el consumo de estos, teniendo en cuenta que también me comí la chocolatina y el otro chocolate y el otro dulce. Entonces, digamos que es más como evaluar la frecuencia y la cantidad del alimento. Y con respecto a los niños, porque dicen que si se les suministra chocolate, eso como que los vuelve muy hiperactivos, ¿no? Y a veces hasta tienden a comparar este tema con el consumo de café. ¿Hasta qué punto es cierto? Aquí, entonces, dependiendo, porque es más que todo atribuido es a la cantidad del azúcar que tiene ese chocolate. Porque como les venía diciendo, el cacao sí tiene la teobromina que tiene. Ay, vea pues, esto del consumo de chocolate, cacao, ahí estamos aprendiendo acerca de lo que significa la diferencia entre este producto. Recuerdo mucho las fincas en el sur del Tolima, en donde ponían los granos del cacao expuestos al sol, y de allí pues por supuesto tenían como todo este proceso para poder finalmente convertirlo en un producto que llega a la mesa. De hecho, hay unas regiones del país donde el chocolate de mesa se le dice cacao, pero en cualquiera de las circunstancias, aquí lo que queremos evidenciar son sus beneficios, aportes a la salud y no satanizarlo en tanto los excesos son muy importantes tenerlos presentes para no caer en ellos. ¿O no, doctora Geraldine? Usted nos estaba contando acerca de el consumo de chocolate en los niños y en las niñas. Sí, definitivamente esto es atribuido más que todo es al azúcar, no tanto al contenido de cacao, sino a ese estimulante es por el contenido de azúcar, por lo que les decía que casi la mitad de la porción de algunos alimentos, que son chocolates de leche, pues es azúcar. Entonces, eso sí es lo que hay que tener cuidado con los niños, porque pues estamos en formación de hábitos alimentarios. Bueno, ahí están entonces algunas recomendaciones. ¿Será que los colombianos sí estamos consumiendo mucho chocolate? O si lo comparamos con el café, que es un producto que nos caracteriza no solo a nivel nacional, sino internacional, ¿qué nos está, digamos, trayendo en términos de consumo en la experiencia que ustedes tienen en el Hospital San Ignacio? Por supuesto, las consultas que seguramente Geraldine tendrá a propósito de nutricionismo y todo lo que tiene que ver con dietas. Definitivamente el consumo más alto es de café. O sea, nosotros consumimos mucho más frecuente porque son no una, sino 3, 4 tazas en el día de café. Pero pues también, por ejemplo, para ofrecerle variedad, digamos que los alimentos no sean tan monótonos, se puede incluir el chocolate. Definitivamente lo que recomiendo es que sea 100% cacao y esto nos ayude a obtener todos los beneficios cardiovasculares y de los antioxidantes y polifenoles que tiene el chocolate, digamos que pues el cacao en una taza. Hablamos acerca del consumo, es decir, de ingerirlo en diferentes formas, en barra, en lo que tiene que ver con chocolate de mesa. Pero si de pronto lo ponemos en términos, voy a decir algo absolutamente salido de lo normal, por ejemplo, para hacer una mascarilla, no sé, también trae sus beneficios, digamos, externamente versus el cuerpo. Por ejemplo, lo que tú decías de la manteca de cacao tiene efecto, por ejemplo, hidratante, es por el contenido de ácidos grasos saturados que tiene. Entonces sí puede ayudar a hidratar la piel. Pero en cuanto a la absorción, por ejemplo, del efecto antioxidante que tenga en la piel, es netamente por el consumo, porque esto es lo que se va a absorber y lo que va a reflejar en el daño, en que se disminuya ese daño de las células. Pero realmente el efecto que tendría tópico sería hidratante. Sí, tenemos entendido, igual vamos aquí a puntualizar este asunto, hay masa de cacao y hay manteca de cacao, entonces de cada producto, de cada más bien manifestación del cacao, ¿qué productos son los derivados? ¿Qué productos se pueden crear?
Bueno, digamos que del fruto, o sea, es el fruto y las semillas. Entonces la manteca, digamos que la manteca de cacao es netamente la grasa. Y en la masa de cacao es donde vienen todos los beneficios, los polifenoles, los micronutrientes. Entonces, los alimentos tienen mezclas. Por ejemplo, hay chocolates que mezclan una parte de la manteca y una parte de la masa. Cuando hablamos de 100% cacao, es solamente la masa del cacao. Bien. Entonces, va a depender de la industria, pero usualmente lo mezclan. Es manteca y masa lo que usan simultáneo. Bien, Geraldine, hablemos acerca de si el chocolate se puede volver una adicción y qué efectos psicológicos puede traer como consecuencia de ello. Perdóname, ¿puedes repetir la pregunta, por Sí, favor? claro, las veces que quiera. Hablamos acerca del chocolate, digamos si se puede convertir en una adicción y qué efectos a nivel psicológico puede presentar si se llega a convertir en una adicción. Digamos que el cacao no se ha relacionado con adicciones, porque la teobromina, por ejemplo, tiene el mismo receptor de la cafeína, pero como su estímulo es mucho más controlado y se alarga en el tiempo, no es que se necesite cada vez más para tener ese mismo efecto. Entonces, en realidad no se ha relacionado con adicciones el cacao. Y la otra pregunta. Si se presentan efectos psicológicos por cuenta del consumo de chocolate o de cacao. Lo único que se ha manifestado es que, pues digamos que por la liberación de serotonina uno se siente como más, con un estado como más animado, como más tranquilo. Entonces realmente es como que lo relaja a uno un poco porque se libera un, una molécula que se llama la serotonina y esto nos ayuda a estar un poco más tranquilos, a que nuestro ánimo esté como más en paz. Ese es el efecto benéfico a nivel neurológico. Bueno, Geraldine, ya para ir redondeando, ¿a qué horas es recomendable consumir chocolate en términos de que sube el ánimo? Yo creo que yo me la paso comiendo chocolate y no me he dado cuenta. ¿Qué podemos decirle a los oyentes y espectadores? Bueno, las personas que pueden tener problemas en la noche de conciliar el sueño, digamos que se les recomienda que lo coman en el día. Entonces, como que para que su estado de ánimo, incluso puede ser en la mañana, su estado de ánimo, ojo, el cacao, el consumo de cacao, que sea en la mañana para que su estado de ánimo esté un poco. Para mejorar el estado de ánimo. Esto es una bellezura porque además, digamos, para quienes no la pasan muy bien o están aburridos, pues se les baja un poco el ánimo. Entonces se comen una pastillita de cacao. Retomemos, Geraldine, lo que usted nos estaba contando porque sí es bien importante tenerlo presente. Sí, señor. Les estaba contando que en la mañana es mucho mejor consumirlo, sobre todo para las personas que tienen dificultades para conciliar el sueño. Entonces, consumirlo en la mañana para que se mantenga como ese estado de alerta y dure más en el tiempo durante el día. Ya para finalizar, demos unas rápidas recomendaciones desde lo que ustedes han trabajado en el Hospital de San Ignacio para el consumo de cacao y de chocolate. Entonces el consumo de cacao, pues preferiblemente el que sea el 100% cacao. Si hay chocolates que se consuman que sea entre el 70 al 80% del contenido de cacao, chocolates amargos, semi amargos, incluso chocolates oscuros. Eh, y pues digamos que la recomendación que se da, no hay, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud ni ninguna entidad ha dicho sí, se debe consumir esta cantidad, pero los estudios relacionan es el consumo de entre 10 a 20 gramos, que más o menos es una pastillita o una cucharadita de cacao en el día, para poder obtener todos esos beneficios. Ella es Geraldine Vargas Salamanca, nutricionista dietista del Hospital Universitario San Ignacio, también magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Javeriana y ha pasado por los micrófonos de Revista de la Mañana. Sabemos que tiene un compromiso, una extensa reunión, pero ella dijo, no, yo definitivamente tengo que hablarles a ustedes de consumo de chocolate, así que pospongo un poquitico, así que la dejamos para que pueda entonces acudir a ese compromiso. Muchas gracias, Geraldine, por todos estos Muchísimas aprendizajes. gracias a ustedes por la invitación.
Bueno, Un ahí gusto es. estar acá. No, el gusto es nuestro y de verdad que hemos aprendido muchísimo, sobre todo a no satanizar el consumo de ciertos productos, eso es lo más importante. Lógicamente, todo en exceso es malo, también hemos aprendido que no es lo mismo cacao que chocolate, sus diferentes formas de consumo.